Ande había tomado la decisión de mudarse con su hermana Gamze en un intento por reconectar y fortalecer su relación. Sin embargo, conforme pasaban los días, Ande empezó a notar que la convivencia no era tan fácil como había imaginado. Las diferencias entre ellas se volvían más evidentes y los roces cotidianos comenzaban a afectar su paz mental. Gamze, siempre tan ordenada y metódica, no podía comprender la personalidad mucho más despreocupada y espontánea de Ande. Las discusiones se volvían cada vez más frecuentes, creando un ambiente tenso en el hogar que ambas compartían. Ande se sentía atrapada en una situación que iba en contra de sus deseos de paz y armonía. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación y confusión, Ande decidió llamar a Kerem. Él había sido su apoyo incondicional en el pasado, y ahora necesitaba desahogarse y pedir consejo a la persona que mejor la conocía. La voz cálida y tranquilizadora de Kerem le dio un respiro en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. A lo largo de la conversación, Ande fue capaz de expresar sus sentimientos más profundos y confesar sus dudas acerca de su decisión de mudarse con Gamze. Kerem, siempre sabio y comprensivo, le recordó la importancia de escuchar su corazón y tomar decisiones que estuvieran alineadas con sus verdaderos deseos y necesidades. Tras la llamada con Kerem, Ande sintió un gran alivio y claridad. Sabía que tenía que tomar acción y enfrentar la situación de frente, en lugar de seguir evadiendo los problemas y guardando sus emociones en su interior. Se armó de valor y decidió hablar con Gamze de manera honesta y sincera. La conversación entre las hermanas fue intensa y emotiva. Ambas pudieron expresar sus puntos de vista y entender mejor las razones detrás de sus actitudes y comportamientos. Fue un momento de sanación y crecimiento para ambas, que finalmente pudieron llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Con el conflicto resuelto y las aguas calmadas, Ande finalmente pudo respirar tranquila y disfrutar de la compañía de su hermana de una manera más auténtica y genuina. La experiencia de enfrentar sus miedos y dudas le permitió crecer como persona y fortalecer sus lazos familiares. En los días siguientes, Ande se encontró a sí misma más confiada y decidida que nunca. Había aprendido la importancia de escuchar su voz interior y tomar decisiones que estuvieran alineadas con su verdadero ser. Y todo gracias a la llamada que cambió su vida y le brindó la claridad que tanto necesitaba. Y así, la historia de Ande, Gamze y Kerem continuaba desarrollándose con giros inesperados, emociones intensas y lecciones de vida que resonaban en el corazón de los espectadores. Cada capítulo era una oportunidad para reflexionar, emocionarse y conectarse con los personajes en un nivel más profundo. En conclusión, la llamada de Ande a Kerem después de arrepentirse de mudarse con Gamze fue un punto de inflexión en su vida, que la llevó a enfrentar sus miedos, expresar sus emociones y tomar decisiones que la acercaban a su verdadera felicidad. Y así, el viaje de Ande hacia la autenticidad y la plenitud continuaba, dejando a todos los espectadores expectantes por descubrir qué les depararía el destino. No se pierdan ni un solo capítulo de esta apasionante historia.